20 horas 21 minutitos, continuamos en Dialogando, hoy lunes 9 de diciembre. Recordamos que nos pueden escuchar a través del dial 100.3 Radio Sudamericana y agregamos imagen a la voz a través del streaming en vivo por el canal de YouTube de Radio Sudamericana. Bueno, en este bloque del programa es un caso muy difícil, muy sensible para abordarlo. Una madre biológica y su pareja fueron condenados por violencia sexual contra su hija menor de edad. Aproximadamente durante 5 años, esta niña fue víctima de violencia sexual por parte de la pareja de su madre biológica. El Tribunal Oral Penal número 2 de Corrientes condenó a esta pareja, a Norberto Ricardo Garbuzas, o Garbuzas, como se pronuncie, a 19 años de prisión y a Gladys Raquel López a 17 años, la mamá de la niña. Los delitos: a Norberto Ricardo Garbuzas como autor y Gladys Raquel López como partícipe necesaria de violencia sexual triplemente calificado, delitos, ¿no?, por la condición de menor de edad de la víctima, por la convivencia preexistente y por haber sido cometido el delito de violencia sexual con acceso carnal. Hoy la víctima tiene 14 años y este calvario comenzó cuando tenía tan solo 6 añitos. Nos están acompañando el doctor Hermindo González, abogado, querellante. Doctor, ¿cómo le va? Buenas ¿Qué tal? Noches. Buenas tardes, buenas noches para vos y para toda tu audiencia. ¿Cómo estás, Liliana? La verdad que impactada, porque aunque a lo largo de los 20 años que ya tiene dialogando, hemos tratado más de un hecho de estas características y algunos con usted, pero por supuesto que una no se acostumbra. Y cuando hablamos que la mamá biológica de la víctima es partícipe, no encubridora, partícipe necesaria, es el impacto de salud mayor, ¿no? Le agradecemos porque también nos está acompañando Marcos, que es el papá de la niña. Marcos, buenas noches. Buenas noches. Gracias por venir. No, gracias por invitarme. Y disculpa por ahí si en las preguntas le volvemos a hacer recordar o atravesar todo lo que usted ha pasado, pero nos parece importante escuchar su testimonio para que la audiencia tome magnitud de los hechos. Hermindo, la parte técnica y después lo escuchamos a Marcos. ¿Cuándo fue realizada la denuncia? La denuncia fue realizada en octubre del año 2021, en circunstancia de que Marcos pudo atravesar todos los obstáculos que de manera personal le colocaba a la madre para evitar que pueda visitar a sus hijos que estaban bajo la guarda de la madre, porque a través de un proceso judicial Marco obtuvo una resolución que ordenaba un régimen de visita con las niñas, que incluía la posibilidad de que puedan ser llevadas al domicilio de Marco. Lo que ocurre es que sistemáticamente se le impedía de manera de facto, de manera sin resolución, sino solamente por la voluntad de Gladys López, que es la madre de la niña, la posibilidad de mantener el contacto. Cuando un poco de parte de esta niña que se encontraba bajo este sistema de presión, que
que con el devenir del tiempo nos damos cuenta que esa obstrucción a la visita tenía que ver con la posibilidad de frustrar el relato que podía tener la niña hacia su padre. Lo cierto es que en el 2021 la niña pudo romper este cerco, se acercó al padre, pudo darse la visita de manera en el domicilio particular, y la niña le manifestó su terror para volver al domicilio donde estaba viviendo, y fue así que fue contando en función de qué era el temor que tenía. Ello llevó a que se radique en principio una exposición poniendo en conocimiento de esta voluntad de la niña, de que no quería volver porque fue víctima de estos hechos, que inclusive continuaban en la potencialidad de que se sigan cometiendo, y luego se radicó una denuncia penal por estos delitos y contra estas dos personas. De ahí en adelante tuvimos un derrotero jurídico que tuvo varias instancias. ¿Por qué? Y en principio porque cuando la actuación, digo, ante estos casos es inmediata. Es inmediata, pero todavía en algunas circunstancias como que no se termina de creer del todo a la niña, sino tiene que atravesar por distintos tipos de procesos de intervenciones psicológicas y demás, y luego un supuesto error jurídico que cuando logramos la imputación y que Garbunzas sea detenido, fue demorado temporalmente en una comisaría, y segundos antes de que llegara la orden del fiscal y del juez para su detención, ordenaron su libertad y ya no se lo pudo hallar más, porque luego de eso se dio a la fuga. ¿Cómo? Sí, Garbunzas, cuando nosotros plasmamos la denuncia y acreditamos los hechos, Marcos, porque en esto tuvo mucho que ver una actuación personal de Marcos, pudo identificar el lugar donde estaba Garbunzas para que sea detenido. Esto ocurrió, fue detenido, conducido a un destacamento que se denomina Destacamento San Marcos de esta localidad, y como transcurrieron aproximadamente 24 horas sin que llegara la confirmación de parte del juzgado que intervenía para sostener el encierro, se ordenó la detención. Lo que ocurre es que horas después de eso recién llegó el oficio que ordenaba que sea detenido. Ya en ese momento no pudo ser encontrado. Tal es así que pasaron varios meses después de eso para que ya con un procesamiento firme, que también fue logrado con la lucha que llevó adelante Marco, y de una búsqueda nacional e internacional, se lo pudiera detener en la provincia, en la ciudad capital, en Retiro, a bordo de un micro que se aprontaba a salir del país, y fue detenido en ese lugar y conducido a la ciudad de Corrientes en carácter de detenido. ¿Cuándo fue eso, Hermindo? Eso fue en el año 2022, a fines del año 2022. ¿Y la madre biológica? En el mismo acto de procesamiento que se ordenó, el procesamiento con la prisión preventiva e inmediata detención, decía la resolución, previo a notificarse a la madre que se la debía notificar y quedar detenida, se le comunicó esta situación a un abogado particular para que antes de que sea notificada la madre interponga una exhibición de prisión. Interpuso la exhibición de prisión y por lo tanto no pudo. Cuando se le notificó el procesamiento, con la inmediata detención ya estaba en curso la exhibición y no pudo ser detenida. Pareciera ser que eran errores procesales, uno sospecha de todo en general. Lo cierto es que con este artilugio lograron que Gladys López llegara al debate oral y público que concluyó la semana pasada en libertad, y digo yo, continuando con esa especie, llamémosle entre comillas, de suerte para su detención, el señor fiscal no pidió en el debate la condena y la detención. Yo lo consulté luego, me dijo que se trató de un olvido. Sin embargo, esta querella... ¿El fiscal se olvidó de pedir la detención? Sí, cuando determinó en sus alegatos finales el delito, solicitó la pena de 25 años de reclusión o prisión, no solicitó que se ordene su inmediata detención a los fines de garantizar la aplicación de la ley sustantiva para el caso de que quedara firme la sentencia. Sí lo hizo usted. Claro, inicialmente en la causa conclusiva el alegato es a cargo de la querella. Yo sí solicité no solamente la aplicación de una pena, sino la inmediata detención. ¿Y fue detenida? Claro, el Tribunal Oral Penal entendió hacer lugar de manera completa
a la querella criminal y dispuso no solamente la aplicación de la pena para ambos, como solicitó la querella, no en el monto de pena, pero sí como solicitó la condena a la querella, y hizo lugar al pedido de inmediata detención. En ese, ¿cuánto tiempo llevó todo el proceso? La denuncia fue realizada en el año octubre de 2021. ¿Y la niña fue apartada de la madre biológica y de su padre inmediatamente? Sí, no tan inmediatamente, pero sí logramos, con esfuerzo, que el juzgado civil terminara otorgando la guarda provisoria al padre Marcos González, y no fue tan de manera inmediata, sino que tuvo que transcurrir un tiempo para que se hiciera efectiva esa resolución. Y este año ¿Y ocurrió... la niña, perdón, Hermindo, y la niña quedó en esa casa donde se la violentaba sexualmente? Un tiempo más luego de la denuncia, sí. Tuvimos que hacer grandes esfuerzos desde lo jurídico, desde lo personal y desde lo social para que la justicia civil entendiera que no era el lugar adecuado para que esté en función de esta situación. Y ocurrió un hecho más. Aparte de las más de 19 denuncias que tenés vinculadas al impedimento de contacto en esta situación, este hecho ocurrió un hecho sumamente grave, que fue en el mes de mayo, la madre de mayo de 2024, y ya con fecha para el debate oral y público. La madre contaba que ahora quedó firme el impedimento de contacto y acercamiento de la niña por esta situación, y en mayo de este año la madre la esperó al acecho fuera de la escuela, la retuvo de manera forzosa, la condujo a un domicilio a pocas cuadras de la escuela, donde había otra persona mayor de edad que no pudimos identificar, y luego de retenerla, secuestrarla durante determinado tiempo, la condujeron a la comisaría de delitos sexuales, porque teóricamente y según ella, la niña quería hacer una denuncia por abuso contra otro adolescente que sería hijo de la nueva pareja de González, de Marcos, que era el denunciante. Lo cierto es que ocurrió otra situación muy... No estoy entendiendo. Sí. La madre, teniendo una restricción de acercamiento con esta niña, la espera a la salida del colegio y por la fuerza la lleva a un domicilio. Sí. Y de allí la trasladan a la comisaría de la mujer y del menor de delitos sexuales, a la niña, para que denuncie a otra persona. Exactamente. Para que mienta, tratando de generar una especie de situación nebulosa o complicada. Bueno, lo hizo. Inmediatamente el padre tomó conocimiento. Cuando la chica no salió de la escuela, comenzó con una búsqueda personal hasta que pudimos localizarla, que estaba en esa comisaría, nos hicimos presentes, y ahí ocurrió otra situación dolorosa, porque como la nena estaba en guarda del padre, y en función de lo que manifestaba la madre, la jueza que intervenía iba a determinar que las niñas vuelvan con su madre al lugar donde se cometieron los abusos. La verdad que es increíble contar todo esto, parece una novela de terror. Tuvimos que hacer grandes esfuerzos en sede de comisaría, que incluyó un llamado telefónico a la doctora Pierina Ramírez, que era la jueza de familia, menor y niñez y adolescencia, que intervenía, donde tuve que hacer un esfuerzo para transmitir esa situación, que se verificó y se ordenó que la niña, por pedido nuestro para preservarla, que ya no vuelvan con el padre, sino que vuelvan con la madre del padre, hasta se resuelva la situación que se estaba planteando en ese momento. ¿Cómo concluye esta cuestión? Sale enojada la madre de la comisaría porque no vuelve con ella la niña, y desapareció hasta el juicio. Nunca más volvió a preguntar qué pasó con la niña, con la denuncia. Esa investigación, como hecho nuevo, se radicó en la fiscalía del doctor Pablo Sosa, donde se reconstruyó un legajo de investigación fiscal, y obviamente como primer medida se tomó una cámara Gesell a la niña para que relate los hechos que supuestamente la madre mencionada había sido víctima. Con sorpresa para muchos, pero no para esta querella ni para el padre, la niña terminó contando esta situación que yo relato, que fue retenida por la fuerza, obligada a que
sostenga una denuncia de un abuso, que nada de eso había ocurrido y que quería volver con su padre, que era donde ella se sentía bien. ¿Se le practicaron estudios y pericias a la niña? Bueno, cámara Gesell, estudios médicos, psicológicos. ¿Qué determinaron esos estudios? Bueno, desde lo ¿Están en la causa? Están incorporados a la causa y fueron valoradas por el tribunal que dictó sentencia. Porque las calificaciones de los delitos son graves. Son graves y no pudimos materializar un hecho de imputación que que tomamos conocimiento prácticamente horas antes del debate y que consistió en una situación de un momento donde, obligada también por su madre, fue hasta Buenos Aires con esta persona, con Garbunza y con la madre. ¿Cómo viene el apellido del...? El abusador es Ricardo Norberto Garbunzas. Ah, Ricardo Norberto. Ricardo Norberto Garbunzas. 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 Z-A-S. Es G-A-R... De larga U-Z-A-S. Garbuzas. Sí. Ricardo Norberto. Ricardo Norberto. Bueno, una situación que se había dado. La llevaron a Buenos Aires. La llevaron a Buenos Aires. En el transcurso antes de la denuncia. Antes de la denuncia y como hecho que no había surgido en la investigación, pero que pudimos también acreditar más allá de... ¿Y para qué la llevaron a Buenos Aires? La llevaron a Buenos Aires bajo el pretexto de que el agresor sexual tenía un trabajo que hacer, pero en realidad era para que pasaron unas horas en un motel mientras la en madre... Buenos Aires. En Buenos Aires con la niña mientras la madre la esperaba fuera en el auto. Terrible, por donde se lo mire. Terrible. En la medida, y discúlpeme Marcos, pero ahí es cuando creo que es necesario relatarlo, en la medida de lo posible, ¿qué dicen esos estudios y esas pericias que le realizaron a la niña? Bueno, forenses. En función de la carátula que usted mencionó, donde se habla de distintos tipos de agresiones sexuales que incluyen el acceso carnal. ¿Comenzaron a los 6 añitos? Comenzaron a los 6 años y se proyectaron hasta pasados los 10 años. Por eso es que también dentro de las agravantes se habla de una modalidad de delito continuado. La madre biológica, Gladys Raquel, López, ¿sabía lo que pasaba? No solamente que sabía, sino que la condena determina con claridad, tenía una participación necesaria ya. ¿Consentía? Claro, no solamente que consentía, sino que la sentencia dice que sin esa participación los delitos no hubieran ocurrido. ¿Dónde se cometían estos delitos? Estos delitos ¿En qué ámbito? En el ámbito, porque también forma parte del agravante la convivencia, en el ámbito en lo que convivían los agresores sexuales, madre biológica y Garbunza, con la niña, que tiene que ver con un domicilio en el barrio Jardín de esta ciudad. En la casa, en la vivienda. En la casa y en la cama matrimonial de la pareja. Se establecía un sistema especial para esos momentos, donde la madre recibía una suma de dinero para quedarse en la parte de afuera, él llaveaba la puerta, quedaba con la niña adentro, donde se cometían los abusos. Y a veces recibía el dinero y se iba a casa de unas tías hasta que le avisaban que terminaron los hechos de agresión sexual y la madre volvía al domicilio. Perdón, Marcos. No. La vendía, es decir, Garbuzas, pareja de Gladys Raquel López. Gladys Raquel López, madre de esta niña. Garbuzas le pagaba a la madre, perdón Marcos, para violar a la hija. Exactamente. Eso En es el lo que mismo domicilio y en su mismo dormitorio. Así es, eso es lo que quedó plenamente acreditado. Y es más, cuando la niña posterior a estos hechos le contaba a la madre de lo que estaba siendo víctima, la madre la golpeaba y la amenazaba que si le contaba a alguien la podía hasta matar. Y sumando ya de por sí estos 4 años, esta situación es un hecho de una película de terror, pero que ocurre en la realidad, como vos decís, son hechos terribles. Hay que sumarles que en estas agresiones sexuales también se obligaba a la niña a la realización de actos vinculados a la zoofilia. ¿Con animales? Sí. ¿Esto relata la niña, Armindo? Esto fue acreditado plenamente por un relato en cámara Gesell de la niña,
corroborado por los informes psicológicos de que no fabula, que es coherente y que son indicadores de haber sido víctima de esos hechos. Además de que era violentada sexualmente por este hombre, la obligaban también a escenas sexuales con animales. Así es. ¿En la misma casa? En la misma casa, en la misma cama y con conocimiento de la madre, quien luego de estos hechos, ya sea cuando se llevaban adelante con los animales como con él, le brindaba un sistema de higiene a la niña para una especie de asistencia posterior de la agresión sexual. Marcos, ¿cómo se entera usted de estos hechos aberrantes? ¿Cuántos hijos tiene con esta mujer? 2. 2. La niña y... 2 nenas. 2 nenas. ¿Y esto solamente se producía con una de las nenas? Con mi nena mayor. ¿Cómo se entera usted? ¿Cómo toma conocimiento? Tomo conocimiento gracias a mi señora, mi pareja actual, que, como siempre digo, lo tomó como una amiga. Bueno, para el doctor siempre le digo, encontró el apoyo que no encontraba en la madre. Encontró una mamá. Exactamente. Que la escuche, que la entienda. Y bueno, se comenzó a soltar con mi señora. Yo estaba de guardia, trabajaba de seguridad privada, estaba en una guardia de 12 horas, donde por vía mensaje me comenta la situación de mi sospecha que veníamos con mi señora, donde me dice que sí, que fue que mi hija le sentó y le contó por mensaje personalmente, y a mí me comunica por mensaje a mi señora que mi hija fue violada. ¿Cuántos años tenía su hija cuando habló con su señora, con su pareja, y logra contarle lo que le estaba pasando? 11 años. 11 años. 11 años tenía. Recién Hermindo nos informó que 19 denuncias tiene usted porque no podía ver a sus hijas. Así es, 19 denuncias por impedimento de contacto que dicen. Yo no tenía ni una orden hacia la justicia, que no podía verla a mis hijos. Era la madre que interfería de todo. ¿Cuánto tiempo usted pasó sin... A ver, ¿cuántos años tenía su hija, la mayor víctima, cuando usted se separa de esta mujer? Y 7 años. 5 años, 4. ¿Y ella no le dejaba ver a sus hijas? No. 2016 fue la separación, donde tomé la determinación que por vía mensaje de ella, el celular de ella, encontré mensajes que con otra persona. De infidelidad sería. Exactamente, donde tomé la determinación de separarme. Y bueno, de ahí del 2016, donde yo quise comenzar a iniciar para poder verla a mis hijos, porque no me dejaba verlo, me gana de mano ella, donde ella me genera para ver los días para verla a mis hijos, donde ella después con el tiempo se fue trabando. Son los 4 años y medio que yo no pude ver a mis hijas, y los 4 años y medio que venían siendo violadas mi hija. Durante 4 años y medio usted no pudo tener Ni un tipo de contacto estuve con él. ni telefónico. Nada. Y en esos 4 años y medio es que usted denuncia esto a la justicia y solicita ayuda justamente para que se le permita ver a sus hijas. Sí, así es. ¿Y no obtuvo respuesta? ¿No? De tanto golpe de puerta, estuvo que interferir cámara para donde le pusieron los puntos, porque ya era fatal por impedimento, porque a veces no tenía, tenía una sola pieza que tenía ese, me habían puesto también por eso, por mi casa. Yo había comprado poco tiempo, habían comprado con mi señora nuestra casa, comenzamos a hacer todos los muros, todo eso alrededor. Bueno, pues presenté fotos, todo eso, que por eso no podían ir. Después, bueno, cámara le puso los puntos, porque era siempre un pero y un por. A ver, Hermindo, así fue, o sea,
4 años y medio en que un padre no pudo ver a sus hijas, Sí, que la justicia no le dio respuesta, poniendo como argumento que no tenía una casa en condiciones, pero no sé, verlas en una plaza o en la misma casa donde vivían las nenas. La primera etapa fue un impedimento, llamémosle de alguna manera, judicial, porque no obteníamos la resolución de las visitas, pero luego de eso se obtuvo una resolución judicial que ordenaba un régimen de visita, y también esa situación fue impedida por la madre y también denunciada y también sin obtener una respuesta en el acompañamiento para el cumplimiento de estas medidas. O sea, la justicia le ordenó que el papá las viera, las visitara y que pudiera inclusive tenerlas en la casa de él los días de visita y en los horarios de visita. ¿Y la madre? La madre se oponía rotundamente, y cuando coordinaban el horario él no las encontraba, no las dejaba salir, salía la madre y le trataba mal, le insultaba, le decía que lo va a denunciar. Lo cierto es que nunca pudo materializar la visita y el contacto visual, físico o telefónico con las nenas, porque era impedida sistemáticamente por la madre. Luego de arribar a la conclusión a la que arribamos con esta sentencia, no nos queda duda que el objetivo era impedir el contacto para que las niñas cuenten de lo que estaba haciendo víctima. Quienes no escucharon a este padre judicialmente y no le dieron la respuesta debida son responsables también. O sea, una justicia que no dio respuesta es responsable también de lo que durante tanto tiempo esta niña estuvo sometida, ¿o no? Sí, hay una responsabilidad. Lo que ocurre es que hay mucho subjetivismo a veces, Liliana, en la cuestión familiar vinculado a los padres y las madres, en función de tanto avasallamiento del machismo. Pero hubo un juez o jueza que no dio respuesta. Sí, totalmente. Y cuando dio respuesta no impuso la autoridad suficiente como para que se cumpla, que también es grave. En principio no obteníamos la respuesta judicial, y cuando la obtuvimos tampoco obtuvimos el respaldo necesario para que se cumpla el régimen de visita. La niña prácticamente tuvo que huir de la casa y llegar a la casa de Marcos y decir que no quería volver a la casa donde estaba siendo víctima de abuso. ¿Cómo fue que se dio para que la niña pudiera ir a su casa y ahí contarle a su pareja lo que le estaba ocurriendo a Marcos? Fue un horario de visita donde comenzó a ir, se quedaron en las vacaciones de julio, se quedaron unos días más. Ahí ya judicialmente yo ya tenía, se logró que después, usted pudiera tener contacto con las nenas. Exactamente. Y bueno, con el tiempo se fue quedando que no quería volver, y nos preguntaban por qué con mi señora. Todavía no nos enterábamos de nada de lo que había sucedido. Y bueno, mi hija me decía: papá, yo no quiero ir más, quiero quedarme con vos, porque también no fue fácil cuando le traje a mi hija, porque yo era el malo de la película, porque ella me dijo: vos te perdiste, no quería ver, porque la madre le materializaba así en la cabeza. Me tuve que sentar, que yo tengo una carpeta completa con todo, foto, denuncia, las veces que yo me fui a la casa, que pedía un móvil policial para yo no tener problemas, y todo eso tuve que me senté y le expliqué a mi hija, y bueno, ahí comenzó a entender. Y bueno, se quedó. Cuando me dijo no quiero volver más, me acerqué, hice una exposición en la comisaría de la mujer explicándole que la nena no quería volver más, que yo me hacía cargo, y bueno, así me tuve que quedar con mi hija porque no quería más. ¿Y ahí se quedó con usted o tuvo que regresar a ese infierno? No regresó más hasta con esa exposición que yo hice, pues, para poder no tener problema inconveniente yo con la policía, con ese, bueno. Pero me quedaba mi otra nena también. La otra nena sí seguía. Yo con el tiempo, bueno, cuando yo me enteré de toda esta situación, sí me tuve que agarrar a mi hija más chica, buscarle la escuela, y me fui a una exposición, que porque el motivo que yo no le devuelvo más a la madre. Así le rescató a su otra hija. Así le rescaté a mi hija. ¿Y su otra hija más chica tenía conocimiento de lo que pasaba con su hermana? Sí, sabía, la madre, la más chica, la hermana le contaba todo. ¿Están con asistencia psicológica, Hermindo? Sí, están con asistencia psicológica.
Y fíjense usted que no solamente... ¿Desde hace cuánto tiempo? y desde hace 2 años, Sí. 2 años Eso aproximadamente que están con asistencia psicológica. ¿Otorgada por el Poder Judicial o de manera particular? No, no, de manera particular. Ni Pero- la sentencia que se dictó ahora tampoco contempló la posibilidad de una asistencia. ¿Y no debiera? En realidad, a partir de la creación de la Oficina Especial de Mm. Unidad de Asistencia a la Víctima, ya Mm. no es la justicia a través de su resolución en la que tiene que indicar, sino que tiene que haber una comunicación de esa oficina, que aún no la hubo, ¿no? ¿Pero están al tanto? Y yo creería que sí, porque los hechos de esta naturaleza se le notifican a esta oficina para que tome contacto con las víctimas de estos hechos. Pero no obstante ello, los padres están haciendo una asistencia psicológica a la niña. Los padres no, el papá. Perdón, el papá está haciendo asistencia psicológica a la niña y creo que vamos por el buen camino. Y hablando del conocimiento de la nena más chica, también lo relata la víctima de estos hechos en Cámara Gesell, que a medida que ella fue reclamando, oponiéndose a los hechos de agresiones sexuales, la amenaza de ambos era que si ella no permitía, iba a hacerle lo mismo a su hermano menor. Entonces ella como que lo relata, y la verdad que ver el relato es, no sé, como usted dice, Liliana, uno tiene conocimiento de muchos hechos que acompañamos y demás, pero hay relatos que nos terminan desmoronando igual. Cuando la niña relata como una cuestión de heroísmo salvador hacia su hermana, de tolerar esos hechos para evitar que la toquen a su hermanita menor en Cámara Gesell, la verdad que se te cae por la cabeza el mundo de una realidad que uno desconoce, pero que bueno, que sí quiere que la justicia atrape esos hechos y condene a los responsables. Yo aspiro a que, bueno, el tratamiento que se está llevando adelante sea suficiente, pero va a llevar mucho tiempo, mucho acompañamiento, recuperar de esa situación de secuestro emocional y también real, porque muchos de los hechos se cometían bajo candado en la pieza matrimonial y de toda la ¿Candado qué naturaleza. significa? Cuando le entregaba el dinero a la madre salía a la parte de afuera al lavadero, él ponía candado en el dormitorio donde llevaba adelante los abusos. ¿Cuántas veces por día? ¿Con qué frecuencia? Y en realidad era una frecuencia semanal de 4 o 5 veces a la semana. Era una vez, pero de manera prolongada, en varias horas dentro de ese dormitorio. ¿Está constatado el acceso carnal en los informes médicos, doctor? El informe médico es claro y determinante, Liliana. Lamentablemente está plenamente constatado las lesiones que acreditan la agresión sexual, lamentablemente. En Sí, el es de los colegio sí tenía 6 añitos cuando comenzó, iba al colegio, iba a la escuela. Sí, los chicos siempre estuvieron escolarizados, pero... ¿Nunca se dieron cuenta en el colegio? Y nosotros no tomamos conocimiento que nunca se hayan dado cuenta, ni que tampoco ella haya transmitido nada de manera particular. ¿Dejaba Sí, marcas? no marcas visibles, sí, las marcas que están contactadas por los médicos, que son en las partes pudendas, ¿no?, propias de los abusos, pero no en la marca exterior. Y las huellas que dejaron, las golpizas con cinto que la niña cuenta, siempre eran cubiertas por las ropas, ¿no?, porque eran por la espalda, por la ¿Quién le mano. pegaba con el Le cinto? pegaba a la madre cuando ella le contaba estos hechos y le decía que la ayude. Esa es una de las cosas que la nena narran también con mucho dolor, ¿no?, que ese odio y ese resentimiento de que la madre sabía y ellas dicen no nos salvó. ¿Intentó autolesionarse? Ella cuenta, nosotros no tenemos acreditado, porque al momento del hecho no tomamos conocimiento, pero ella narra en la Cámara Gesell que intentó suicidarse. Cuenta ella, que era una situación como que no encontraba salida y que en varias oportunidades intentó quitarse la vida. ¿Cómo está viviendo con usted la niña, Marcos? No, ¿Sus 2 hijas? después de mayo, cuando les tuve que entregar a mi mamá, ¿Por qué? Están viviendo por el tema del secuestro que hubo interferido en el mayo. Cuando la fue a buscar en el colegio, Exactamente. ¿le dieron la
la tutela, la mamá, la En abuela. realidad, claro, no, en realidad cuando se aclaró la situación, iban a volver con Marco los chicos como estaban antes de ese hecho, pero yo he pedido por una cuestión de protección integral hacia la niñez, que la niña hasta tanto se resuelva esa situación, busquemos una alternativa para que estén, que era, en ese caso la alternativa que encontramos era la madre de Marco, pero fue un pedido expreso mío de que no vuelvan con Marco hasta tanto no sepamos qué era. Imagínense, era una situación que fue desde las 6 de la tarde, eran las 2 de la mañana y estábamos en la comisaría tratando de resolver un hecho que en principio nadie entendía, donde Marco andaba buscando a su hija, volvió, estaba cansado. O sea, nosotros pedimos que esté con la madre de Marcos. Y están Con la madre de Marcos, esa causa ya fue archivada y ahora estamos a la espera que dentro de estos días seguramente se resuelva que vuelvan las niñas porque lo piden. Pero sí usted tenía contacto con las niñas durante ese tiempo que están en la casa de la abuela. Sí, yo me voy a verlo a todos. ¿Cómo es la vida de la niña? Y ¿Va al colegio? se va al colegio, tuve que hacerle un cambio, o nuevamente otra vez un cambio, de colegio a la 2. Bueno, doy gracias a Dios que se adaptaron. Le falta poquito para terminar ahora porque se fueron casi sin nota, que comenzaron casi de nuevo. ¿Cuántos años tiene ahora? 14 años tiene mi hija y 11 tiene la más chica. Y habla, se expresa, te cuenta lo que le pasó. No tratamos de tocar más el tema, excepto que ella lo saque. Porque... ¿Qué recomiendan los profesionales? ¿Eso les recomiendan? Si ella habla por sí sola, sí que le escuchemos, pero no quiere saber más nada tampoco del tema. Mi hija más grande, bueno, todo lo que se dio me dice pisado, hay que salir adelante, me dice papá. Ahora estoy protegido. ¿Y además de ir a la escuela, haces otras actividades, Marcos? Sí, bueno, doy gracias a Dios que están con sus primas, todo eso ahí, están con mis tías, mis hermanas más chicas, esos que están ahí con mi mamá que le saca las plazas, todo eso. Tiene un ambiente que hay más criaturas, por lo menos que... De contención. ¿Y usted cómo se siente cuando se enteró de la condena? ¿Usted también recibió asistencia profesional, psicológica? ¿No la necesita? Me fui al psicológico, me pidieron a la justicia, me pidieron a mí que me vaya al psicólogo. Bueno, que todo eso presenté. Pero no. ¿Cómo se siente? Como le dije al doctor ese día cuando salió, era una emoción de bronca, de felicidad por el proceso que tuvo, que yo no quería que salque en libertad, pero la bronca que tengo guardado por dentro nadie me la saca, la verdad. El odio y la bronca que yo tengo hacia esas personas que le hicieron a mi hija, y tratar de aguantar toda la bronca esa y llegar a esta instancia donde llegamos con el doctor acá, no puedo encontrar explicación cómo aguanto. ¿Pensó en hacer justicia por mano propia en algún momento, Marcos? Cuando me enteré de todo eso, no me voy a negar que sí. Y como dije en el anterior programa, me cayó un ángel del cielo que es mi señora, mi pareja actual de ahora, donde me puso los cables a tierra. Sin ella capaz que no iba a lograr y pensar de la forma que pensé. Y cuando me fui a hacer la denuncia en fiscalía, lo único que le dije a veces, vengo a hacer la denuncia y ingreso con el pie ferido. Su contención, su bálsamo fue su pareja. Así es. De un principio me acompañó todo en esto y bueno, me mantuvo fuerte y no pensar porque le digo, era un conjunto de bronca, impotencia, me sentí hasta yo mismo, me sentí responsable de lo que me pasó a mi hija por en su momento había patear una puerta o romperle toda la puerta cuando yo no le veía a mis hijas, o sabiendo que estaban encerradas ahí, y la policía lo único que me sabían decir es no podemos hacer nada, porque cada vez que yo me iba a la casa de mi ex mujer,
Me iba con el móvil, me iba con mi señora, que filmábamos, sacábamos fotos, y lo único que me sabían decir era, no podemos hacer nada. ¿Qué puede decirnos? Porque lamentablemente estos hechos suceden y muchos en silencio, ¿no? Que las víctimas no pueden hablar. ¿Qué mensaje puede transmitir para otros papás? Que escuchen a sus hijos. Yo como papá le escuché a mis hijos y pensar 2 o 3 veces para no hacer macana, porque queda sufriendo otra vez de vuelta la criatura. Hermindo, ¿qué recomendamos a los padres? Y hay que estar muy atento a los hijos. Hoy estamos atravesando momentos que desde lo social, desde lo económico, por ahí las prisas parece que son las obtenciones de los bienes para satisfacer la necesidad, y en realidad la mayor prisa tiene que ser la asistencia, acompañamiento y contención de los hijos, ¿no? A veces se nos va la vida en la búsqueda de lo necesario para vivir, como el dinero, para los bienes de la subsistencia, y en realidad hay que parar un poco la velocidad, escuchar, acompañar a los hijos, porque cuando ocurren estos hechos hay indicadores, sin lugar a duda, que los chicos exteriorizan. Lo que ocurre es que o no lo sabemos interpretar, o no los queremos interpretar, o no lo vemos simplemente porque no estamos, ¿no? O no lo queremos ver. O no lo queremos ver. Para el caso de Gladys no lo quería ver porque ella era parte de la comisión. No, esa mujer lo veía. Uh-huh. No, me refiero en la escuela, por ejemplo, si no vieron cambios de actitud o de conducta. A la justicia que le tocó las 19 veces que este papá fue a decir de que la madre que parió a las hijas le impedía tener todo tipo de contacto, y que la justicia no lo escuchó. Por eso, perdón que no es que quiera cargar las tintas, pero tenemos que poner el acento también en donde el sistema no funcionó. Exactamente. Durante 4 años y medio este papá no encontró respuesta en la justicia. Hubo un juez, una jueza o no sé quiénes que no supieron ver, no supieron escuchar y no hicieron lo que tenían que hacer. Mira, Liliana, cuando ocurren hechos de esta naturaleza, con esta persistencia en el tiempo, con esta gravedad, sin lugar a duda, todo el ejido social no solamente que se resiente, sino que se ha frustrado porque no se han detectado los indicadores desde ninguno de los aspectos sociales, ni del educativo, a través de la escuela, ni de la justicia, ni de la contención de otros miembros de la sociedad. Y tiene que poner especial atención en que estos hechos no vuelvan a ocurrir. Entonces tenemos que exigir con estos resultados y como bandera para que no vuelvan a pasar, que se tomen y que se extremen los recaudos en las capacitaciones docentes para la verificación de delitos contra la integridad sexual, o con grooming, o con violencia. Porque muchas veces en los colegios es que advierten. Sí. Las docentes son los docentes, y bueno, hay que extremar los recaudos quienes para que advierten, tengan pero en este caso mayores preparaciones. Y no nos olvidemos que también, y esto capaz más de política pública, pero los colegios públicos prácticamente no tienen gabinete psicopedagógico que puedan hacer eso se disolvieron a partir del DICEPA. Bueno, pero el DICEPA tiene abarca tanto que aprieta poco, por decirlo de alguna manera, y dentro del marco del respeto de los que trabajan en la institución, no dan abasto, no dan una contención suficiente como para detectar. Y bueno, hay que profundizar sobre esto, que parece que no tuviera relevancia, pero en realidad lo que nosotros estamos dañando cuando ocurren hechos de esta naturaleza es el futuro de nuestra sociedad, porque estos pibes son los que van a construir, los que van a ser nuestros futuros docentes, jueces. ¿Cuántos años de condena usted solicitó como querellante?
Yo en realidad como querellante solicité para los dos la pena de 40 años de prisión y reclusión, porque la pena en concurso real daba en el marco de expectativa de 8 a 50 años por los delitos. Bien. Yo pedí 40 años para ambos y la inmediata detención de Gladys López. Porque ¿Y la fiscalía? La fiscalía pidió 25 años. ¿Y el tribunal dio 19 y 17? 19 y 17. ¿Y usted va a apelar esto? Nosotros tenemos una charla todavía pendiente que la vamos a hacer mañana a la tarde con Marcos, porque el camino de las apelaciones y de la continuidad judicial tiene mucho que ver también con qué impacto pueda tener en la familia y hasta dónde ya se sienten ellos suficientemente acompañados por una resolución judicial y cómo están después de tantos años para continuar en el proceso judicial, que es una máquina picadora de carne. Claro, yo opinando desde afuera, lógicamente, que no vivo lo que ustedes vivieron y principalmente usted como padre, a mí como integrante de la sociedad, sobre todo la madre que parió a las nenas, me parece que 17 años, porque ella no era encubridora, sino partícipe, sabía todo y además, nuevamente le pido disculpas, vendía a la hija. Este reverendo le pagaba a la madre biológica para violar a la hija. Entonces me parece que 17 años para esta mujer es poco. Y los 19 para él también. Creo que se merecen la misma pena. Si bien ella no cometía el hecho, pero facilitaba, estaba al tanto y le pagaban además. Así es. Me parece que me parece que la pena tiene que ser más severa, ¿no? Pero opinión, digamos, desde el punto de vista de la sociedad que integro. No, pero yo coincido, yo le digo tal vez así, yo he pedido severa. 40 años, imagínese, lo que ocurre es que el proceso y la continuidad y el estar en proceso, yo por eso tenemos mañana una charla que la vamos a hacer en el estudio con Marco, donde vamos a abordar todo esto y cómo continuar y cómo ver, porque también eso juega un rol importante, ¿no es cierto? Siempre los recursos están en cabeza de las víctimas y de los no en cabeza mía. Yo con gusto buscaría mayor pena porque ya la pedí, pero también soy un respetuoso de la decisión proceso de la familia. Y la decisión de la familia. ¿Algo más que quiera agregar, Marcos? No, yo doy gracias a Dios, que tengo al doctor acá que me ayudó todo en su momento, porque cuando yo me encontré con esta situación no tenía a nadie, no tenía un solo abogado. Lo que me pedían era fuera de mi límite de sueldo. Encima. Como le dije en una reunión que estuvimos, del doctor me hablaron pésimo, que me iba a fallar. Yo le di la gracia y se enteró la otra vuelta en la reunión que se fueron, pero yo confié en él, porque nadie se acercó a mí y fue el único abogado que se acercó a mí cuando se enteró mi caso. Vení para mi oficina, hablamos, sin pedirme un peso, comenzó a moverme los papeles de mi hija. Menos mal que existen abogados profesionales, abogados como el doctor Hermindo González, ¿no? Sí, y no de los otros que primero le pidieron honorarios y exorbitantes. Lo que me pidieron no cubría mi sueldo. Encima, eso. Marcos, gracias. No, gracias a usted por la oportunidad que me da y para expresarme. A disposición suya. Gracias. Hermindo, muchísimas gracias. A ustedes. Nos vamos a una cortina musical y continuamos dentro de unos minutitos con más Dialogando.